Hola, estamos haciendo el tutorial de Te doy gloria, Do mayor. Los términos son Do, que es la letra C, Sol, G, La, A, F, Fa. Y así va todo el canto, Do, Sol, La, Fa. La única parte que cambia es el puente. En el puente los términos se queda en Fa, Fa, Sol, La, Do. Y es cuando cantan: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Ahora lo vamos a tocar con la música, las notas Do, Sol, La, Fa y el puente, que es Fa, F, Sol, G, La, A, Do, C. Ok, vamos a ponerle play. Entonces ahí, como ellos lo tocan, como el grupo lo toca, se queda en C. Es espíritu y en verdad. Sol, G, La, A, Fa, F. Y lo mismo. C, G, A, F, C, G, A, F. Y lo mismo. C, G, A, F, C, G, A, F. Lo mismo. C, G, A, F, C, G, A, F. Y aquí los golpes pueden ser así. Son octavos. Y aquí, sí, cuartos. El puente se queda en F. F, A, C, F, A, C. Lo mismo el puente. A, C, F, G, A, C, F, G, A, C, F, G, A, C, C, G, A, F, C,
G, A, F, C, G, A, F, C, G, A, F. Termínense. Ok.